Bien, amigos, estamos de regreso. Esto es Directo MX. En el corte seguimos platicando sobre el tema de la iglesia. Bueno, será un tema del que seguiremos hablando porque además hasta el 7 de mayo se instala el cónclave. Ya habrá tiempo de abordar eso. Ahora, ¿qué les parece si nos concentramos un poco, unos minutos, en el tema de seguridad en Jalisco? El viernes pasado, como se había prometido, tuvo lugar una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno. Algunos de los personajes que estuvieron ahí nos compartieron estos puntos de vista. Vemos un video y le doy la palabra a mis compañeros. Estamos seguros que a través de este diálogo, esta coordinación, este calendario de actividades que se está proponiendo para restablecer la seguridad municipal, al cabo de 45 días tendremos que estar garantizando la seguridad en la zona. La carpeta relacionada con el rancho Izaguirre fue remitida a la Fiscalía General de la República, igual que todos los dictámenes de los lotes socios a que hace referencia. Líneas de trabajo paralelas. Nosotros seguimos trabajando con eventos relacionados con los primeros 10 detenidos y los otros posteriores policías detenidos y se lograron imputaciones, ya se hizo acusaciones y estamos en espera que el juez de control nos dé fecha para la audiencia intermedia. Bueno, breve contexto para pedirle a mis compañeros que nos compartan su opinión. Primero, el secretario de Seguridad del Estado, él señala que sí, que van a poder pacificar Teocaltiche en 45 días. Hoy, más temprano, antes de esta declaración que fue del viernes de la semana pasada, insistían que ya tienen candidatos a comisarios. ¿Cómo lograrán la pacificación? Regularizando a la policía municipal. Al menos es lo que nos dicen. Y el otro tema es el que aborda el vicefiscal de investigación criminal, Alfonso Gutiérrez Santillán, que por cierto, ya era funcionario de seguridad en los sexenios panistas. Hay pocos cuadros para circular en materia de seguridad. Bueno, él retoma algo que ya veremos mañana, puede tener una culminación, el caso Teuchitlán. Mañana Alejandro Gertz Manero dijo que iba a presentar un informe con peritajes, no ya nada más con opiniones, peritajes de lo que pasó en el rancho Izaguirre. ¿Cómo lo revisas, estimado? Peritajes, por cierto, que emitirán especialistas de la UNAM, ¿no? Así como para decir, no son nuestros peritos. Se lo pedimos a la UNAM y ya la UNAM estará pues diciéndonos qué fue lo que ocurrió, y la incógnita que se maneja como principal, sin lugar a dudas, es si o no hubo ahí cremación clandestina de los cadáveres, que ha sido el tema que ya incluso en la última conferencia de la semana pasada ni siquiera se lo mencionó así la palabra, fue algún proceso por el fuego, una cuestión así, mencionó como de manera muy periférica el fiscal Alejandro Gertz Manero. Pero bueno, ya mañana veremos si eso es noticia o no lo es. Por otro lado, a ver, la conferencia de prensa del día viernes pasado, con los titulares, con los primeros cuadros en materia de seguridad del Estado, me hizo falta ver ahí, por supuesto, al fiscal del Estado de Jalisco, Salvador González de los Santos. No entiendo por qué en ese caso no estuvo ahí presente, cuando pues evidentemente era un espacio en el que perfectamente cabía su cargo, él. Y dos temas en particular. Uno tenía que ver con Teuchitlán y además se dan a partir de declaraciones que se ponen, que generan suspicacias, por lo menos. La que hace el gobernador Pablo Lemus Navarro, primero diciendo justo en 45 días, en mes y medio, se va a lograr pacificar a Teocaltiche, disculpen. Y la pregunta es, ¿será que en el gobierno actual, el que encabeza Pablo Lemus, existe una voluntad que hizo falta, que no sirvió, que no resultó en el sexenio de Enrique Alfaro y en el sexenio de Aristóteles Sandoval? Y lo digo porque se recurrió exactamente a la misma práctica, que fue el desarme de las policías, la intervención de las comandancias municipales del mismo municipio. ¿Y cuál es la lógica que prevalece en los tres momentos de los sexenios, o los dos pasados y el que actualmente está corriendo? Pues que evidentemente hay una liga del crimen organizado con la policía municipal, en particular la de Teocaltiche. Esa liga terminará en 45 días, ya para el día de hoy son 40, ¿no? Entiendo, para lo que daba el propio gobernador. Me parece que es arriesgado, siendo jefe del Ejecutivo, dar una cifra precisa de días cuando es un proceso. Si estamos hablando de que van 2 sexenios que se intervino la comisaría, más al actual son por lo menos 12 años
y contando donde queda establecido que hay una liga del crimen organizado y un control sobre esa comisaría, ¿se acaba en cuánto llevan? ¿2 meses y medio? 3? Me parece arriesgado e innecesaria, la verdad, la declaración del gobernador. Yo celebro que el gobernador Pablo Lemos tenga ese ánimo y ese entusiasmo de sí pacificar esa región del estado que ha sido muy complicada en meses recientes. Pero siempre es un riesgo poner un plazo, es decir, ¿para qué? 45 días te los pueden contar perfectamente y no es lo mismo decir en los próximos meses o en lo que resta del año. Objetivo prioritario de mi sexenio. Siempre poner un plazo es relativamente complicado. Pero qué bueno que haya ganas de hacerlo, porque además sí se necesita. Esa región, esos límites de Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, se han convertido en una olla terrible de grillos para la parte delincuencial. Ya pasó el tiempo en el que la costa del estado era la que nos generaba problemas, ahora es esta zona de los Altos Norte. Sí se necesita intervenir. Yo sostengo, lo he sostenido desde hace muchos años, que la policía municipal es el eslabón más débil en este tipo de problemas. Son los que se corrompen más fácil por naturaleza. No deberían de existir las policías municipales, o no deberían de existir al menos en municipios pequeños. Tendrían que ser fuerzas muy grandes y con más control. Yo creo que lo más importante de todo, de lo que diga Pablo Lemos y su equipo, es no tanto el día, sino cómo van a medir los resultados de la pacificación. Van a reducir el número de muertes, el número de secuestros, el número de desaparecidos. Esa es la parte importante. A mi juicio, no la han dicho todavía. Señores. Yo creo en el tema de Teuchitlán, no entiendo cómo pacificar esa zona de Jalisco cuando se tiene el crimen organizado como está desde Tala hasta Puerto Vallarta, yéndose por toda la carretera libre hacia Puerto Vallarta, está tomada por el crimen organizado. No entiendo también cómo arreglar el tema también en Tecalitlán, en todas estas zonas de los Altos de Jalisco, en Ojuelos, etcétera, teniendo un problema tan grave también desde San Juan de los Lagos hacia arriba, La Chona. Todo eso está increíblemente complicado. Otra zona también que está muy caliente en el estado de Jalisco es la zona Ciénega. Los narcobloqueos que ocurrieron esta semana pasada ocurrieron desde Ocotlán, que hubo un enfrentamiento, de ahí se fueron a La Barca y terminaron enfrentándose en los límites con Guanajuato y con Michoacán. Creo que hay 3 zonas muy, muy calientes: sur costa, norte, Altos Norte, y esta de Ciénega, que está muy complicada la cosa. Creo que debe haber un buen manotazo, una buena intervención, no de 1 o de 2 municipios, de 10 o 15 municipios, que intervengan las policías para que puedan tener el control y entonces sí pacificar. No se puede entender que pacifiquen un solo municipio sin intervenir toda una zona. Sí, y con respecto a lo que mencionaba Irán, de que ya se había intervenido antes a la policía, esta es la 4ª vez que se interviene a la policía de Teocaltiche. Desde 2021 fue cuando empezaron las comunidades a desplazarse por el tema de la violencia. Yo no creo que sean 45 días, creo que es un tema que evidentemente va a llevar más tiempo, pero hemos visto, digamos, algunas acciones donde se han visto algunos resultados. Por ejemplo, el tema del centro de videovigilancia que estaba manejado por criminales. También han incautado algunas fincas, ¿no?, con arsenales, con droga, entre otros. Lo que sí creo es eso, de que van a ser más de 45 días. Y la pregunta es, después de este municipio, ¿cuántos otros están de esta misma forma, ¿no? Creo que también habrá que hacer esta revisión de cuántos municipios más están en una situación similar, ya que sabemos que la batalla es por el control de los municipios limítrofes con los Altos. Pues sí, tienes razón, Evelyn. Creo que hay diferentes análisis que hacer. Citaba Jorge que son diferentes regiones y ciertamente yo pensaba, hay regiones donde el control de un solo grupo delincuencial pues es muy claro y eso les otorga cierta paz, ¿no? Y en cambio, Teocaltiche, Villa Hidalgo, en este punto en particular, hay un choque de grupos delincuenciales y eso dificulta mucho más las cosas.
ha sido grave el tema. Y bueno, también habría que señalarlo, aunque digamos que es más superficial, pero sigue pendiente en el Congreso del Estado el tema de la reforma, el cambio que propuso el gobernador Pablo Lemus para combatir la apología de la violencia. Celebro a título personal, ya lo habíamos abordado aquí en Directo MX, habíamos tenido diferencias con Jorge Belletti, pero el punto es que ya de manera natural era lo que faltaba. Los propios municipios están adoptando la prohibición en espectáculos públicos de la apología del delito. Bien, un tema también con mucha tela que cortar, lo seguiremos abordando, estoy segurísimo. Esto no se termina, no se agota. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos rápido aquí a Directo MX.